Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Continuamos con nuestro curso de Sakna, Salud y Kabbalah Nazarena, o también Sakna puede significar sanación cabalística nazarena. Esas dos versiones. Lo importante es cómo vamos haciendo esta relación entre la tradición cabalística de la escuela del maestro Yeshua con un área específica que es la salud y la aplicación terapéutica. Estamos en el ciclo 1 y esta es la clase 4. La clase de hoy vamos a estudiar la canalización de luz a uno mismo. Esta clase es bien importante, tiene elementos técnicos, ya hemos visto los fundamentos más teóricos, ahora vamos a ir viendo fundamentos técnicos prácticos para que ya en pocas semanas ya empiecen a aplicarlo con ustedes. Esta clase es importante porque el objetivo principal de este ciclo de estudio, de este nivel, es justamente poder activar la canalización de luz, es decir, que ustedes al terminar este ciclo de estudio puedan canalizar luz con las manos. Esa es la idea principal o el objetivo principal de este nivel. Bien, vamos a empezar con la materia. Cuando vamos a hacer una aplicación, uno dice, ¿cuánto tiempo tengo que estar en cada posición? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en cada posición? Y aquí vamos a estudiar un tema muy importante que hay que ir desarrollando de a poco con la práctica y se basa en el siguiente principio. El principio de llenado de punto. Entonces, vamos a imaginar que cuando colocamos las manos en un punto, este punto es igual que una vasija o un vaso o un recipiente y tus manos van a funcionar como una llave, ¿cierto? que se abre y empieza a llenar ese vaso. Entonces hay un proceso de llenado. Cada punto tiene su tiempo propio para ser llenado, que va a depender de la cantidad de energía que ese punto necesite. Van a haber puntos que su energía está bastante equilibrada, por lo tanto, si uno coloca las manos para canalizar, al poco rato ya ese punto está listo, pero van a haber otros que hay un gran nivel de desequilibrio, incluso puede haber dolores, etc., y ese punto va a necesitar más energía. Por lo tanto, es muy importante poder desarrollar esta capacidad de saber, darse cuenta cuando este punto fue llenado, cuando el vaso llenó o llegó a su nivel óptimo. Entonces, ese es el principio de llenado de punto. Por eso no hay un tiempo específico asignado a cada posición, sino más bien uno lo tiene que ir descubriendo. Bueno, esto último que dije puede pasar lo siguiente, ¿cierto? ¿Cómo sé cuando el punto está listo? ¿Qué pasa si soy un neófito, si estoy recién haciendo aplicación de luz con las manos? ¿Cómo voy a saber cuando el vaso se llenó? Entonces te pones con esa cara que está ahí como diciendo, ¿cómo será esto? Entonces, básicamente hay dos formas de saber cuándo el punto se llenó. Una es una sensación interior que está relacionada con la intuición, con una facultad, podríamos decir,
de nuestro tercer ojo o extrasensorial, nuestra capacidad de percibir la energía. Algunas personas lo tienen más desarrollado, otras menos desarrollado, pero no se preocupen porque finalmente con la práctica de la misma canalización, las meditaciones, van a ir desarrollando esta capacidad de sentir. Pero tienen que saber que una de las formas de darse cuenta que el punto está listo es una sensación interior. O sea, tú sabes que ese punto está listo. ¿Cómo sabes? Porque justamente es una intuición, es una sensación interior. Entonces, por eso lograr esta capacidad puede tardar un poquito más porque la mente se va a meter mucho. Entonces tú mismo vas a empezar a decir, bueno, ¿estará realmente terminado o no? Bueno, pero tienen que saber que todo el mundo tiene en su interior un sensor que puede determinar cuando el punto está listo. Y eso es por una capacidad de percepción extrasensorial que todos tenemos, y porque también en la canalización de luz, pensando cuando hay otra persona, hay una conexión que se establece entre el que está haciendo de canal y el que está haciendo de receptor, que también permite una comunicación. Bueno, pero en este nivel estamos trabajando más hacia nosotros, pero aún así, trabajando en nosotros, también opera esta intuición que nos dice que el punto está listo. Entonces, esta es una primera forma. La otra forma para saber cuándo el punto está lleno tiene que ver con las manos, la sensación en las manos. Aquí es bien importante este punto porque con la práctica tienen que ir enfocándose en esta sensación que empieza a ocurrir en las manos, y que es lo siguiente. Bueno, las manos son muy sensitivas. Las manos tienen un gran poder de percibir la energía. Así como el tercer ojo tiene una capacidad de percibir la energía, nuestras manos físicamente también. Entonces, cuando un punto se está llenando, ocurre esta curva que tenemos ahí. Entonces, en una primera etapa de la curva, hay una sensación en las manos que aumenta, es una sensación energética que aumenta. Podemos sentirla como una vibración, pero también podría ser sentida como un calor. Muchas veces van juntas. Entonces, cuando tú colocas las manos en un punto de ti, se va a activar este flujo de energía y va entonces a empezar esta primera parte de la curva, y tú vas a sentir que la vibración aumenta en tus manos. Eso significa que está pasando la energía desde tus manos a ese punto, y el punto se está llenando. Entonces ese punto está absorbiendo la luz que tú le estás entregando. Por eso tienes esa sensación de intensidad energética. Pero, como muestra la curva, va a llegar un momento en que esa sensación llegue a una meseta. ¿Por qué? Porque el punto ya no va a necesitar más energía, terminó el vaso, llegó a su cota óptima. Entonces ahí va a haber una sensación en las manos que se estabiliza. Entonces ya esta vibración fuerte, fuerte, fuerte empieza a estabilizarse, y uno empieza a sentir una vibración, podríamos decir, sin aceleramiento. Es permanente, es estable. Ahí estamos en la fase alta de la curva, que nos está indicando que ese punto ya está llegando o ha llegado a su nivel necesario. Y después viene una sensación en las manos, una sensación energética en las manos que desciende hasta desaparecer. Entonces, ¿cierto? Llegamos a la curva, tú sigues con las manos puestas, y después esa
sensación de vibración o calor disminuye, disminuye, disminuye mucho hasta que finalmente desaparece. Eso entonces te está indicando que es el momento, podríamos decir en la parte final ya de la curva, es el momento en que tú sabes que hay que cambiar al otro punto. Eso ocurre en cada punto que tú vas a trabajar. Cada punto tiene esta curva asociada. Algunos entonces esta curva durará más, otras durará menos, dependiendo de la cantidad de energía que esa curva o ese punto necesite. Entonces, sensación interna, sensación de las manos. Pero alguien podría pensar y entra en este estado de pánico: ¿y si no tengo sensación ni interna ni sensación en las manos? Bueno, que puede ocurrir al principio, ¿cierto? Y entra en ese estado de pánico, de esa carita de ahí, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿No sirvo para esto? No, sí sirve. Es algo, una capacidad que se va a ir desarrollando de a poco, pero tienes que saber que esa capacidad la tienes. Entonces, no entrar en pánico. ¿Significa entonces que no puedo practicar Sakna, la canalización? Sí, la vas a practicar, pero la vas a practicar con un bastón. Ese bastón va a ser el tiempo. Entonces, aquí registrar lo siguiente. Las personas que no sienten internamente y no sienten externamente en sus manos, te mantienes al menos 3 minutos en cada punto. Pero tienen que comprender que esto es un bastón. Un bastón es una ayuda inicial. Y solamente para empezar los primeros pasos de la percepción y para que uno pueda estar tranquilo si es que no siente tanto. Por favor, entonces, que no se acostumbre a trabajar con el reloj. ¿Por qué? Porque estos 3 minutos no nos aseguran que el vaso se llenó. Nos aseguran un mínimo que en 3 minutos, sí, en 3 minutos hay una buena cantidad de energía que pasa a un punto, pero no significa necesariamente que se haya llenado el vaso. Entonces, sirve, no es lo óptimo, pero funciona. Eso con respecto al tiempo de aplicación. Me cambio de tema y voy a hablar brevemente de la emuná. La emuná en la canalización de la luz. La emuná es una energía fundamental en el proceso de canalización de la luz. Esto es para subrayar. La emuná es fundamental, determina finalmente el resultado. Que te suceda según tu emuná. Es un principio cabalístico nazareno que se aplica al trabajo del Sakna. Incluye 5 puntos cuando vamos a hacer este trabajo de canalización de luz. Primero, la emuná incluye desear. Desear algo con todo tu corazón. Antes de hacerte una aplicación de luz, ¿qué es lo que deseas tú con todo tu corazón que ocurra? Segundo, verbalizar. ¿Qué? Vas a verbalizar el estado deseado con una palabra o una frase de poder. Por ejemplo, me voy a aplicar Sakna
porque tengo un dolor de espalda hace mucho tiempo. Deseo de todo corazón sanarme de este dolor de espalda. Frase de poder: estoy sano de mi dolor de espalda. Es como por ejemplo, tiene que encontrar la frase de poder, tiene que identificar a la perfección tu estado deseado, sin alargarla ni complicarla, pero es una frase simple en la cual queda enfocado verbalmente tu deseo. Por eso es importante lograr una buena frase de poder. 3. Creer. Creer que es absolutamente posible que ocurra aquello que has verbalizado, que has deseado y que has verbalizado. Eso que has deseado y has verbalizado es absolutamente posible que ocurra. Yo creo eso. 4. Imaginar. Es importante, dentro de todo lo que es la emuná, la capacidad de imaginar el estado deseado lo más vívidamente posible. En esta disciplina que se llama Sagná, la mente es muy activa en el proceso de canalización de luz. Si bien somos un canal, no es un canal pasivo, es un canal muy activo. No se ocupa la mente del ego para forzar algo con nuestra fuerza mental, pero eso no significa que estemos en una actitud pasiva. La actitud activa mental es la emuná. Entonces, en ese momento, nosotros estamos imaginando, estamos, podríamos decir, viviendo en nuestra mente el estado deseado, con todo lujo de detalle. Y subrayo, con todo lujo de detalle, ocupando todos los sentidos, todos los sentidos extrasensoriales, bien digo. Entonces, por ejemplo, tú estás en la imaginación percibiendo aromas, percibiendo sonidos, percibiéndote en un lugar, si es que, o en una condición, etc. Todo eso está ocurriendo en tu mente en el proceso de la imaginación. Esa imaginación, por supuesto, está vinculado a los puntos anteriores. 5. Vivir. Vivir significa que una vez terminada la canalización de luz que te has hecho, tú vives como si ese deseo verbalizado que tú crees que ocurre y que has imaginado ya está hecho. Vives con esa certeza. Tu vida ya fuera de la sesión es atrayendo eso que has deseado. Tiene que ser consecuente entonces tu forma de vivir con aquello que estás deseando y atrayendo con todo este proceso de creación de realidad que es el Sagná. Entonces esto es muy muy importante para que lo registren. Por eso, cuando vamos a empezar, hay preguntas importantes antes de empezar la canalización de la luz. Vamos a dejar tres preguntas, entonces, que ya de alguna manera las tocamos, que deseo lograr para esa aplicación. Creo que es posible. Estoy dispuesto a cambiar. Sobre todo la última es si es que empiezo a aplicarme luz, por ejemplo, para sanarme ya de una enfermedad, por ejemplo. Supongamos, voy a poner una persona que tiene una enfermedad pulmonar. Dice, me voy a aplicar
Sakna, luz, para sanarme de esta enfermedad pulmonar. Pero resulta que esa persona fuma una cajetilla al día de cigarro. Entonces cuando aquí la pregunta te dice, ¿estoy dispuesto a cambiar? Se refiere, ¿estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida que fomenten y vayan en la misma línea del deseo? Porque si no estoy dispuesto a vivir o a cambiar o a vivir de acuerdo a lo que deseo, yo mismo me estoy haciendo un autogol, me estoy boicoteando el trabajo. Entonces, eso es importante, porque muchas veces cuando uno está trabajando un tema, que ya sea de una enfermedad o de una circunstancia, puede encontrarse con que en varias oportunidades va a tener que cambiar algunas cosas o actitudes o mejorar algo. Entonces, si uno no está dispuesto a cambiar, entonces tenemos que saber que nosotros mismos estamos limitando el éxito de ese trabajo espiritual que estamos haciendo con el Sakna. Es como si estuviésemos recibiendo la luz, dándonos la luz, y tenemos entonces un hoyo en la vasija que se está esa luz perdiendo. Por eso hay que ser bien honesto con estas 3 preguntas antes de comenzar. Si estás dispuesto a cambiar, lo lograrás. Y si no estás dispuesto a cambiar, no lo harás, no lo lograrás. A este principio se refería Yeshua cuando decía, ve y no peques más, ve y no sigas viviendo como estás viviendo. Es decir, vuelve al camino y no sigas viviendo contra las leyes universales establecidas por Elohim. Por ejemplo, dentro de las leyes universales está que uno no se autoagreda, sino que uno fomente la vida en uno. Entonces, si uno se está autoagrediendo con drogas, con cigarro, con alcohol, etc., está entonces en contra de las leyes universales, específicamente la que nos pide que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos a través del amor a nosotros mismos. Entonces, este ve y no peques más significa entonces vuelve al camino y abandona toda esa forma de vida que está contra las leyes de Elohim, que te está afectando hoy día en la salud, por ejemplo, en los pulmones, siguiendo con el ejemplo de la enfermedad pulmonar. Entonces, esto es bien importante porque a veces los trabajos con energía, distintas terapias con energía, la gente se acerca a ellas como una suerte de magia o como buscando un milagro fácil. No se trata de eso. La luz fluye, por supuesto que sí, pero finalmente opera este principio, que te suceda de acuerdo a tu emuná y ve y no peques más. Ve y entonces vuelve al camino. Importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de la secuencia que vamos a practicar. Autocanalización de luz. Vamos a estudiar una secuencia que se llama Melech. La secuencia Melech está basada en los niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida. Bueno, esta secuencia se basa en estos 5 niveles, pero específicamente en los 3 primeros que nombramos: Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, aquí tenemos. Entonces, vamos a trabajar sobre estos 3 niveles del alma, que son los niveles del alma que están hoy día encarnados en nosotros. Les sugiero que para complementar esta secuencia
vean el video del curso de introducción a la Kabbalah, la clase Los niveles del alma. Es un video que lo pueden encontrar, tiene una carátula amarilla. En la lista de reproducción está en el curso de introducción a la Kabbalah. Entonces, para entender bien esta secuencia, su fundamento, vean ese video. Entonces, vamos a trabajar en estos 3 niveles de nuestra alma, y el Zohar nos enseña que estos niveles del alma se asientan físicamente en el cuerpo en 3 órganos principales. La Neshama se asienta en el cerebro, el Ruach se asienta en el corazón y el Nefesh se asienta en el hígado. Por eso cuando meditamos pasamos la luz por esas 3 órganos, pero en este caso no es una meditación. Tiene que ver, por supuesto, con un estado meditativo, pero es más bien cómo acondicionamos y tenemos en buena forma nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro hígado para que cuando vayamos a hacer la meditación estén lo mejor posible para poder recepcionar la luz. Entonces es como, podríamos decir, una mantención, un tener en un buen nivel estos 3 órganos que nos van a permitir que nuestros 3 niveles del alma se asienten bien en el cuerpo. Por eso, esta secuencia Melech unifica el alma y el cuerpo. Ayuda a que el alma y el cuerpo funcionen como una unidad, no esté como disociado en ese sentido. Muy bien ordenadito, lo que se llama la armonía, mente, espíritu o alma y cuerpo. Todo muy bien equilibrado. Entonces, esta secuencia Melech va a tener ese objetivo. Vamos a ir viendo los detalles. Primero, comienzo. Entonces, aquí vamos a tener, similar a lo que hemos visto para la meditación, la misma posición inicial que hemos estudiado para los ejercicios de relajación y de respiración que hemos visto hasta ahora. Vale lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, estamos sentados en la posición de meditación. Vamos a llamar a la modelo, por favor, que venga la modelo y lo muestre. Aquí está. ¿Ve qué modelo más bonita? Ahí está la María Paloma, ¿cierto? En su posición de meditación, nuestra posición inicial. Vamos a partir ahí, ¿cierto? Los pies bien puestos en la tierra, las manos en los muslos, la lengua en el paladar, espalda derecha y nuestros enraizamientos. Todo lo que ya sabemos que hemos visto en las clases pasadas. En esa posición hacemos un minuto el ejercicio de relajar el cuerpo. Ese ejercicio cada vez se va haciendo más rápido, pero esta sensación de una ola que baja y va relajando y eliminando toda la energía tensa del cuerpo. Importante entonces relajar el cuerpo. Después vamos a hacer una respiración que se llama respiración Tantien. No la hemos visto aún, la veremos al final de esta clase, pero la dejamos señalada ahí. Y con esta respiración Tantien o al Tantien vamos a entrar en el estado de canal. ¿Qué dijimos que era el estado de canal? Un estado de paz, de armonía. Entonces está el cuerpo relajado, está la mente relajada y yo tengo una sensación de paz interior. Esa es nuestra señal de que estamos listos para hacer la canalización. Una vez que hemos logrado el estado de canal, vamos a hacer la conexión.
la conexión. Seguimos ahí, ¿cierto? Nuestra María Paloma, nuestra modelo, está muy bien ya sentadita, está lista como estado de canal. Entonces vamos a dar un paso más y ella se va a conectar. ¿Y cómo se va a conectar? Se va a conectar con las letras hebreas. ¿Y qué código ocupamos para la conexión? Lamed, Vav, Vav, que se puede mantralizar como la, va, va. Se puede mantralizar, o sea, vocalizar como cantar. Entonces, ahí haces tu invocación de este código, le pones la cabana correcta, la intención, que es a través de la vibración de este código, que es uno de los 72 Shemot de Elohim, por lo tanto es un poderoso código. A través de su energía nos vamos a conectar con la fuente de la luz. Una vez que estamos conectados, vamos a recibir la luz. El siguiente paso. Vamos a recibir la luz. ¿Cómo vamos a recibir la luz? Con una posición física o un mudra. Un mudra es una posición corporal que estimula la conciencia y el flujo de la energía. Esta posición se llama la posición Yeshua. La posición Yeshua. Entonces, María Paloma, por favor, muéstranos la posición Yeshua. Ahí está, ¿cierto? La posición Yeshua con los brazos hacia el cielo. Es nuestra posición para recibir la luz. Cada vez que vamos a hacer una canalización de luz o algún ejercicio energético que aprenderemos más adelante, en el momento de recepcionar la luz hacemos esta posición, con esa conciencia de estar haciendo un movimiento corporal unido a nuestra conciencia. En este caso es nuestro deseo de recibir la luz. Esta posición Yeshua, ¿se acuerdan que está codificada en este dibujo, que es un dibujo cabalístico? La palabra Yeshua, si se recuerdan de esa clase, es Yud, Shin, Vav, Ain, He. Y lo tenemos ahí, en ese dibujo, ¿cierto? La cabeza es la Yud, el cuello, cabeza y brazos es la Shin, la Vav es la columna, la Ain es el tronco y la He es las piernas. Por si alguien tuviese una duda y no logra ver bien este dibujo como figura humana, le vamos a pedir a este dibujo que se agrande un poquito y se coloque ahí donde está la María Paloma. Entonces ahí está. Eso es lo que está haciendo la María Paloma en ese momento. Se está ella transformando en esa figura, en Yeshua. Está transformando en Yeshua, que es una palabra de gran poder. La vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, recibir la luz. Una vez que hemos recibido la luz, vamos a activar poder. Siguiente paso. Poder. Para activar el poder, también ocupamos una posición física acompañada de una kavaná, de una intención. Ocupamos la posición Koach. Posición Koach. Koach significa poder. María Paloma, por favor, nos muestra la posición. Ahí está. Posición Koach. Con las manos juntas a la altura del corazón. ¿Qué pasa con esa posición? ¿Qué pasa con la energía y con la conciencia cuando uno se coloca en esa posición? Ocurre que
se concentra la luz en las manos. Entonces, cuando estamos en la posición Koach, ponemos también esa intención de que la luz que vamos a canalizar ya se empiece a concentrar en las manos, sintiendo ya las vibraciones de la luz antes incluso de ponerlas en nuestro cuerpo. Ya en esa posición podemos sentir cómo se activa, se concentra el flujo de la energía ahí, y ojalá ya tengamos en ese momento una sensación de calorcito o vibración, ¿cierto? Entonces ahí vemos esa imagen. Eso es lo que ocurre en esa posición. Las manos se llenan de luz y entonces se irradia una gran aura de luz, un halo de luz alrededor de las manos. Eso es lo que tienen en su mente cuando están en esa posición. Y también ocurre que se activa el poder espiritual, el Koach, nuestro poder espiritual. Ahí ya estamos listos para imponer las manos. Entonces pasamos al siguiente punto. Vamos a imponer las manos. En la imposición de manos vamos a decir: luz para mi Yeshua. Luz para mi Yeshua. Y Yeshua es salvación, rescate o liberación. Salvación, rescate o liberación ¿de qué? ¿De qué deseo ser salvado? ¿De qué deseo ser rescatado? Siguiendo el ejemplo, deseo ser rescatado de este dolor de espalda. Bien, deseo liberarme de este dolor de espalda. La Yeshua, en su concepto más amplio, tiene que ver con la liberación del ego. Tener la fuerza espiritual para vencer al ego. Pero muchas veces cuando uno no vence al ego, esas energías densas terminan finalmente en el cuerpo físico. Por eso hay Yeshua en la aplicación de Sagná, porque en el fondo, si uno dice me quiero liberar de este dolor de espalda, en el fondo estamos diciendo me quiero liberar de este ego o este control que tiene el ego de mi persona, que se desequilibra una energía que finalmente se manifiesta como dolor de espalda. Entonces sí hay una relación directa con la liberación del ego cuando uno ocupa la palabra Yeshua. Luz para mi Yeshua. Se dice en hebreo Or Lishuati. Entonces pueden decir esa frase. En este nivel no trabajamos con frases muy largas, pero ya podemos empezar a incluir en nuestra aplicación esta frase. Entonces, cuando estoy en Koach, ¿cierto? Y voy a pasar a la imposición de las manos, en ese momento digo Or Lishuati, luz para mi salvación. ¿Ya? Ahí lo están en hebreo para que también podamos meditar y contemplar esas letras. E inmediatamente la primera lugar donde vamos a posicionar las manos es en la coronilla, la parte más alta de nuestra cabeza. Pero no la voy a mostrar yo, le voy a pedir a María Paloma que por favor muestre la posición. Entonces, ahí. Con la mano derecha vamos a cubrir nuestra coronilla, como si fuera una kipá o un velo. Tratar de que el punto central de la palma lo conectemos en el punto de la coronilla. Eso es lo que estás haciendo físicamente. Ahora, ¿qué estás haciendo interiormente? Or Moaj.
luz, cerebro. ¿Qué significa esto de Or Moaj? Mientras se está canalizando la luz por tu mano derecha, tu respiración la trabajas con estas dos palabras. Cuando inspiras, Or. Cuando exhalas, Moaj. Y vas sintiendo la luz, la sensación energética en tu cerebro. Entonces, Or Moaj se refiere al trabajo de la respiración para que uno se enfoque. Esto ayuda al enfoque, si no es probable que al principio la mente se vaya para cualquier lado. Entonces, con tu respiración, Or Moaj. Y con tu imaginación, fijarse aquí en esta lámina, eso se va a llenar de luz cuando estás en esa posición. El cerebro, la médula espinal que va por la columna y los nervios que emergen de la médula espinal también. Entonces tú te vas a imaginar que mientras tienes la mano en tu coronilla, la luz llena tu cerebro, baja por la médula y se va a través de los nervios hacia todos los órganos y todas las células del cuerpo. Es decir, desde esa posición estás llenando de luz hasta la última célula del cuerpo. Va a viajar la luz a través de los nervios. Sistema nervioso central con sus nervios. Entonces, eso tú lo estás visualizando. Y con tu respiración estás Or Moaj. Entonces, esa visualización, esa respiración te va a ayudar a estar ahí en ese momento presente. Y vas a saber qué es lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos el Or Moaj. Y bueno, aquí va a ocurrir lo que hablé al principio, esta curva, ¿cierto? Y después ya va a bajar y ahí tú dices, terminó, este vaso se llenó y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es hemisferios cerebrales. María Paloma, por favor, ¿nos puedes mostrar? Ahí está. ¿Cierto? Las manos, podríamos decir que los dedos medios están casi tocándose arriba y las palmas cubren las zonas laterales. No es a la altura de las sienes, es más bien arribita, ahí como tiene María Paloma en la foto. Entonces, mientras estamos canalizando luz a los hemisferios cerebrales, seguimos trabajando Or Moaj. Y ahora tenemos que saber que la luz entonces se va a enfocar ahí. Ahí tenemos esa lámina que nos puede ayudar a enfocar la mente para ver lo que está pasando. Hemisferios cerebrales. Cerebro derecho. Entonces, mientras estoy canalizando, visualizo cómo cada uno de esos cerebros se ilumina. Sobre todo en esa parte que estamos viendo en el dibujo, en la parte externa, podríamos decir, lo que es la corteza cerebral. Entonces estamos visualizando eso y ahí tenemos la Or Moaj también. Entonces se fijan que hay un trabajo físico con la posición, un trabajo respiratorio, un trabajo de imaginación o de visualización de lo que está pasando. Una vez que se completó el llenado de ese punto,
vamos a pasar a la posición que se llama frente. Entonces, María Paloma, por favor. Entonces, ahí tenemos la frente. Tratamos de calcular aquí nuestro punto central. Puede ser así, o puede, como está en la foto, o también puede ser así. Aquí nuestra frase asociada a la respiración cambia levemente. Inspiramos or, exhalamos yesh moach. Yesh moach es un concepto que se usa en la Kabbalah para identificar la unión de los hemisferios cerebrales. Por eso, aquí vemos la Kavanah, la unión de los hemisferios. Entonces, cuando estamos haciendo esa posición, estamos visualizando eso. Ese punto rojo que está ahí es la parte anatómica en nuestro cuerpo físico que establece la unión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, esa zona es muy importante en la Kabbalah, porque mucho de nuestro desarrollo y elevación de conciencia tiene que ver con el buen funcionamiento equilibrado del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Entonces, esa posición, entonces estamos poniendo la Kavanah de la unión de los hemisferios cerebrales. Y entonces decimos or, mira, me quedó un poquito abajo, pero ahí dice or yesh moach. Or yesh moach. Solamente para ilustrar, aquí también en esa posición se trabaja sobre una zona del cerebro que se llama el hipotálamo, toda la zona central, y la traje para destacar que aquí hay dos glándulas importantes en esta zona, que es la hipófisis o pituitaria y la pineal, que se puso muy de moda la pineal en los trabajos espirituales. Entonces, cuando uno hace esta aplicación de la posición de la frente, se está llenando de luz. En realidad, todas estas posiciones están llenando de luz esa zona central, y entonces se está activando esta pineal, todo el hipotálamo y esta zona de la hipófisis también. Entonces se está trabajando sobre centros nerviosos muy importantes y relevantes del cuerpo. Pasamos, entonces terminó aquí de llenarse el punto y pasamos a la siguiente posición. Todas esas posiciones hemos trabajado Neshama, porque Neshama se asienta en el cerebro. Es decir, con esas tres posiciones le hemos dejado el asiento a la Neshama muy listo, muy dispuesto, físicamente hablando. Ahora vamos a preparar el asiento del Ruach. Y este está en el corazón. Entonces, María Paloma, nos muestras la posición. Ahí está. Entonces, corazón, zona central, y conectando el punto medio de la palma con la zona central del tórax. Aquí la respiración se va a mover con estas dos palabras. Cuando inspiro, or; cuando exhalo, lev. Y podemos visualizar ahí el corazón
en su posición, su ubicación anatómica. Ahí está el corazón. Se fijan que está bien central, más que muy corrido a la izquierda, está bien central. Entonces ahí uno coloca su mano y tiene la intención. Cuidado aquí con lo siguiente. Es la intención de que la luz vaya al corazón. No hay que enfocar la mente fuertemente en el corazón, porque el corazón es muy sensible a la energía y se congestiona fácilmente. Más bien es tener la intención, saber que la luz está yendo al corazón. Aquí hay un principio también que es bien importante en la Cábala y en el Sakná, específicamente en este tipo de trabajo que se hace aplicación de la luz. Hay que dejar que ocurra. Ese es el principio. Dejar que ocurra. O sea, tú tienes la Kavaná, tienes la intención y aplicas la luz y dejas que ocurra. No tienes entonces que estar necesariamente dirigiendo lo que está ocurriendo. Por eso entonces no coloquen la mente en el corazón para que éste no se congestione mucho de energía. Entonces ahí están con Or Lev. Or es luz, Lev corazón. Terminó el punto del corazón y pasamos ahora al hígado para dejar bien dispuesto el asiento físico del Nefesh. Entonces María Paloma nos va a mostrar la posición. Ahí, a mano derecha sobre el hígado. El hígado está, cuando se pongan la mano acá en la zona del hígado, van a sentir las costillas. El hígado está debajo de esas costillas. Entonces aquí conectamos, cambiamos las dos palabras, mantenemos Or al inspirar, Kaved al exhalar. Y visualizamos cómo el hígado se llena de luz. Ahí está. Entonces ahí nuestra posición, nuestra respiración con Or Kaved y la Kavaná, la intención, la luz llenando el hígado. Cuando vamos a terminar, se cumplió la curva del hígado, vamos a hacer el término. El término lo vamos a hacer con los siguientes elementos. La palabra amén. Clases posteriores vamos a desarrollar más la Kabbalah del amén. Pero terminado entonces, ya tú terminaste hígado, vamos a sentir entonces que ya terminó. En ese momento, cuando ya estás volviendo a la posición de inicio, amén. Agradecer al Padre, a Yeshua, por su luz, por poder haber hecho esta aplicación de Sakná. Vamos a respirar al Tantien, que vamos a explicarla en unos minutos más.